Un empresario de éxito, una noche de lluvia y de tormenta, y una casa que gritaba de terror. Bienvenidos a un nuevo video podcast. Hoy vamos a hablar del crimen del rey de la cerveza. Hoy vamos a narrar uno de esos casos brutales, pero brutales de principio a fin. Uno de esos sucesos que no sabes bien por dónde cogerlos. Uno de esos crímenes llenos de teorías, de hipótesis, de cosas extrañas y de otros sucesos que acontecen, parece ligados a él, pero que en realidad no tienen absolutamente nada que ver. Que no os distraiga la mente el hecho de que sea un caso tremendo para quitar la brutalidad de lo acontecido. Es un crimen atroz y como tal vamos a intentar narrarlo de la mejor manera posible para que YouTube no se ponga exquisito. Vamos a hablar del crimen de Manfred Meisel. Bueno, son 3 personas las que, mueren aquella noche en la casa de este empresario. Pero hablemos primero de Manfred. Manfred es un empresario alemán que lleva bastante tiempo viviendo en Palma de Mallorca. Hablamos de la década de los 90. Este hombre había estado casado, se divorció, tenía 2 hijos de una relación anterior y en Palma de Mallorca, en la playa del Arenal, montó o fundó una cervecería llamada Bierkönig, que creo que viene a significar el rey de la cerveza. La cuestión es que esta cervecería fue todo un éxito. En Palma de Mallorca la conocía todo el mundo. Se hizo multimillonario. Ganaba dinero a expuertas, ¿cómo se dice aquí? A manos llenas. Era un hombre de éxito. Incluso la policía le tenía bastante mano ancha. En ese momento los negocios no podían abrir las 24 horas del día y sin embargo a Manfred se lo tenían permitido. O sea, él era un empresario de éxito, con buenos contactos y era muy excéntrico. La gente lo tachaba incluso muchas veces de prepotente. Típica persona de mucho dinero que presume y alardea de ello. Estaba casado, se había casado hacía unos años, con Diana Ritter, que era una mujer que había sido su trabajadora y ahora era su esposa. Diana se llevaba 18 años con este empresario, tenía 31 en el momento de lo acontecido. Ambos tenían un hijo en común llamado Patrick, de 8 años. Quiero que os pongáis en contexto. Manfred tenía una casa, se había comprado una casa en una zona de bastante dinero, creo que se llamaba Saranyasa o algo así, y era una casa de 3 plantas, muy ostentosa y además con un terreno muy amplio. Manfred tenía una afición, le gustaban mucho las aves exóticas, los loros, las cacatúas, y además los criaba. O sea, él tenía en esa mansión, en ese terreno que tenía en la casa aledaña, pues un espacio en el que había unas jaulas y unos despachos, unas incubadoras, donde criaba este tipo de aves. Era tal la pasión que tenía contratadas a 2 chicas, a una llamada Claudia, de 31 años, y a otra llamada Ilse Kaiser, ¿vale? Ambas, su cometido era por la noche, o sea, era durante todo el día, pero se iban turnando, tenían turno de mañana y turno de noche. Controlar sobre todo la parte de las incubadoras. Como digo, él se encargaba de la cría de este tipo de aves. Estas 2 personas serán importantes. Tenéis que tener en cuenta que la noche de los hechos, esa noche le tocaba trabajar a Ilse, pero parece ser que por algún motivo Ilse habla con Claudia y se cambian el turno. Lo que no sabía Claudia es que esto sellaría su destino. Vayámonos ya al día de los hechos. Lo primero que os tengo que decir es que Diana Ritter, la mujer de Manfred, que se encuentra en ese momento embarazada, no está en Palma de Mallorca. Ella ha decidido viajar a Alemania, donde tiene a toda su familia, para dar a luz allí a su hijo. Luego volveremos con este detalle porque es curioso. Me he tenido que apuntar aquí unos nombres porque hay nombres extraños y me los he apuntado aquí para irlos diciéndolos luego. Bueno, la cuestión, vamos al hecho. 11 de noviembre de 1997.
Pero no os voy a contar lo sucedido, esto lo haremos luego cuando venga la reconstrucción que la policía hace. Vamos a irnos al día siguiente, al 12 de noviembre, por la mañana. Ese día pues llega a casa Ilse Kaiser, que llega a la mansión pues para hacer el cambio de turno con Claudia. Accede a la vivienda, pasa el patio, se extraña, ¿por qué? Porque Manfred tenía 5 perros. Además, 5 perros bastante grandes. 5 perros que los tenía normalmente durante la noche sueltos por la finca, pues por lo que se tienen los perros, ¿no? Para que cuiden de la misma. Decían que era muy cariñoso con los animales, ¿eh? O sea que eran 5 perros guardianes para proteger la finca, pero que él les tenía mucho cariño y los perros estaban súper atendidos. Y en ese momento, cuando él se llega y abre la puerta de la finca, los perros no están. Esto le llama la atención. Bueno, empieza a caminar y llega a la zona de las incubadoras, unos despachos que están en el exterior, y al entrar en la zona de las incubadoras se queda horrorizada. En el suelo están Manfred y Claudia, ambos sobre un gran charco de sangre. Esta mujer se pone histérica, o sea, se pone totalmente alterada, pero dentro de esa histeria, en un momento dado, recuerda que Patrick, el hijo pequeño, el hijo de 8 años de Manfred y de Diana, está en el domicilio también, está en la casa, y está viendo que su padre y su compañera están muertos en la sala de las incubadoras. Esta mujer coge fuerza, coge valor y sale corriendo, fijaros, sin saber si a lo mejor las personas que han acabado con la vida de estos dos, del hombre y de la mujer, de Manfred y de Claudia, estaban todavía en el domicilio. Sale corriendo y se dirige a la casa principal. Entra por la cocina, que además estaba abierta la puerta, y sube corriendo como una bala directamente hacia el dormitorio de Patrick, que estaba en la segunda planta. Cuando entra, efectivamente, encuentra a Patrick también muerto en la cama. Se pone histérica, llama a la policía y aquí comienza toda la investigación. La policía llega al lugar de lo sucedido y efectivamente es una mansión, una casa de bastante dinero, pero no puede acceder a ella. Y no puede acceder a ella porque los 5 perros de Manfred están encerrados dentro del domicilio. Hombre, es raro. ¿Cómo están los 5 perros encerrados dentro de la casa principal? 5 perros que son 5 perros guardianes. Preguntan a los vecinos y ningún vecino escuchó absolutamente nada, ni disparos ni a los perros ladrar. Es verdad que aquella noche fue una noche, según comentaban, de lluvia y muy tormentosa, y que posiblemente esto contribuyó a que los vecinos no escuchasen nada. Pero aún así se extrañaban porque los perros cuando alertaban a lo bestia, o sea, eran 5 perros ladrando y ninguno de ellos ladró. Luego hablaremos de hipótesis y aquí me va a encantar leer los comentarios de todo lo que vosotros pensáis. Pero vayamos con la inspección ocular. Cuando llegan a la zona de las incubadoras, donde está el cuerpo de Manfred y de Claudia, están amarrados, amordazados y tirados en el suelo. Claudia presenta una herida en la cabeza, se ve que la han golpeado, luego la han amordazado y la han puesto de rodillas. Y Manfred no tiene ninguna herida a simple vista de defensa o de lucha, así que parece ser que fue llevado allí a punta de pistola. No hay ningún casquillo, lo que sí se encuentra es un almohadón manchado de sangre que parece ser se ha usado a modo de silenciador, o sea, los asesinos pues han cogido este almohadón y han disparado con él. Luego os contaré la reconstrucción de los hechos basándonos en todo esto. La policía sale de la parte de las incubadoras y entonces ya una vez que han sacado a esos perros que estaban en la casa principal, acceden al domicilio principal. Suben a la segunda planta, que es donde estaba el niño, donde estaba Manfred, y donde estaba Patrick, y Patrick está en la cama con una herida de bala en la cabeza. A Patrick lo han ejecutado a quemarropa. Se ve que el almohadón que había en la sala de incubadoras es el que se usó con Patrick. Se cogió el almohadón y se disparó. Y además se supo después que sí, porque la sangre que había en el almohadón era de Patrick. Así que a Manfred y a Claudia los ejecutan, pero no a quemarropa. La sangre del almohadón era de Patrick. Patrick había perdido masa encefálica y había muerto, pues ejecutado como su padre y su empleada. Se encuentran 2 casquillos y solamente se encuentran 2 casquillos en la habitación de Patrick, uno en el cabecero y otro en la pared. Esto llama la atención porque no se encontraron casquillos en la zona donde aparecen el cuerpo de Manfred y de Claudia. En la casa, en la entrada, descubren que hay pisadas de zapatos y son 2 pisadas diferentes. Por lo tanto, tienen la impresión de que mínimo había 2 asesinos. Claro, esto les hizo pensar que a lo mejor a Patrick lo asesinó uno y a los otros pues lo hizo la otra persona y por eso uno era más cuidadoso y el otro menos. Uno se llevó los casquillos y el otro no.
Lo primero que piensan es que se trata de un robo. Hablamos de una persona de mucho dinero. La gente de la isla sabía que tenía mucho dinero, además él no se ocultaba. Y entonces lo primero que se baraja es el robo. Pero claro, llama la atención que cuando se hace pues, el levantamiento del cuerpo, en los pantalones de Manfred, descubren que tiene 200.000 pesetas. O sea, lo que serían unos 1.200 euros dentro de los bolsillos. No solamente eso. En la misma casa había una caja fuerte y tras abrirla se descubre que hay unos 300.000 euros. Pero aún hay más. En la mesita de noche del cuarto principal encuentran 2.400 euros. Y en la casa, en toda la casa, entre unas y otras, en joyas, había unos 14.000 euros. No se habían llevado absolutamente nada. O sea, no habían registrado, no se habían preocupado del dinero, habían ido única y exclusivamente a acabar con la vida de los que allí estaban. Manfred, Patrick y Claudia. Claro, ¿cómo entraron o cómo llegaron o qué es lo primero que la policía baraja? A la primera conclusión que llegan es que acceden a la casa por la zona de las aves. Y entonces a la primera persona que se encuentran es a Claudia. Pero ¿sobre qué hora pudo pasar? Mirad, os voy a explicar una cosa que sucedía en ese domicilio. Como os he dicho, Claudia e Ilse, las dos empleadas que tenía para cuidar a las aves, tenían, digamos, una especie de cuaderno de bitácora, de cuaderno donde iban apuntando la hora a la que hacían la revisión. Tenían que revisar los huevos de las incubadoras y tal, y entonces lo iban apuntando. Y el último o la última anotación que hay de Claudia es a las 11:30 de la noche. Ella tenía que seguir haciendo anotaciones a lo largo de dicha noche, pero la última es a las 11:30. Entonces, como la siguiente le tocaba a las 12:30, la policía coge ese intervalo de tiempo para decir que es cuando ocurre el crimen, entre 11:30 y 12:30 de la noche del 11 de noviembre. ¿Por qué? Pues precisamente porque la última anotación fue a las 11:30. Se sospecha que entran por la parte de las aves, que atacan a Claudia, le dan un golpe en la cabeza, la amordazan, la atan y la dejan allí. Entonces atraviesan el patio. Y esto luego va a crear dudas y vais a ver por qué. Atraviesan el patio, por lo visto está bastante cerca a lo que es la zona de incubadoras de la casa principal. Cuando llegan a la casa principal, rompen la ventana de la cocina, una de las ventanas de la cocina, y acceden al domicilio. Entran y pillan a Manfred viendo el televisor. Parece ser que a punta de pistola, con una pistola del calibre 22, que eso es curioso porque es un arma de muy poco calibre, luego hablaré de ella, se lo llevan hasta la zona de incubadoras. Parece ser que uno de ellos se lo lleva, mientras el otro sube al cuarto de Patrick. Dicen que la forma en la que encuentran al crío, él se tuvo que despertar. O sea, Patrick no se encuentra durmiendo plácidamente, sino que parece ser que se tuvo que despertar porque la posición en la que lo encuentran no estaba en la cama acostado, estaba ya como levantándose de la cama. Llegan al dormitorio, cogen la almohada, cogen la pistola, se la ponen en la cabeza y acaban con su vida. Después de eso, regresan a la sala de incubadoras y acaban con la vida de Manfred y de Claudia. Claro, no era un robo. Esto estaba claro que eran dos sicarios que conocían perfectamente la casa. ¿Por qué? El primer punto de inflexión son los perros. Los perros no ladraron. Puedo compraros una de las hipótesis que barajó la policía, que es el hecho de la persona que encierra a los perros en la casa igual fue el propio Manfred, amenazado a punta de pistola por los otros dos. Pero claro, ¿cómo llegan desde la sala de incubadoras a la casa sin que esos perros pues le ataquen a los que están entrando o ladren o hagan lo que tienen que hacer, que es ser guardianes de la casa? Pues no lo hicieron. O sea, nadie le encuentra una explicación lógica. Luego hablaremos de algunas otras hipótesis. Claro, aquí el problema era ¿por qué no? Estaba claro que no era un robo, no les interesaba el dinero, pues quedaban otra serie de hipótesis. La primera que se baraja. ¿Quién falta? O sea, ¿quién no está en la casa? Diana Ritter. A ver, esto es difícil de entender, porque si Diana tuviese algo que ver, pues habría sido partícipe no solo de acabar con la vida de Manfred, sino también con la vida de su propio hijo Patrick. Es cierto que Diana, cuando se casa con Manfred, tenía separación de bienes. O sea, hicieron gananciales. ¿Esto qué pasa? Que si se separa,
pues no le corresponde absolutamente nada de lo que él tenga, pero si él moría, la herencia se la dejaba a ella. O sea, a ella le interesaba más la muerte que el divorcio. Lo mismo que le pasaba a la mujer del vídeo que hicimos el otro día, que acabó con la vida del marido, que por aquí os dejo el enlace, exactamente por ese motivo, ¿no? Porque heredar no le interesaba, que fue la que escribió el libro luego para el duelo, porque lo que le interesaba era heredar, ya que tenía firmada separación de bienes. Bueno, pues en este caso era algo parecido. La policía sospecha de ella, ella está en Alemania, ha ido a dar a luz porque quiere que su hijo nazca en Alemania. Pero claro, cuando se ponen a investigar, descubren varias cosas. Ya sabéis que el primer punto para la policía siempre es su círculo cercano. Y Dayana tenía puntos oscuros. Primero, que había ido a dar a luz, pero a Dayana le quedaban todavía 5 meses para dar a luz a Florian, que así se llamará luego cuando nazca en abril, del 98, el hijo que tiene con Manfred. Entonces, ¿cómo te vas a dar a luz en noviembre del 97 si tú esperas el niño en abril? Ella, la explicación que dio es que estaba pues embarazada de alto riesgo y que el niño podía nacer en cualquier momento y que por eso decidió irse a Alemania, donde estaba toda su familia y donde ella quería pues dar a luz, que su marido, su pareja, se quedó en Palma de Mallorca. Empiezan a investigar su vida y se dan cuenta que tiene un amante llamado Sven. Sven no es un cualquiera, ¿eh? Sven no es un tipo que ella conozca de la calle, que se lo haya echado de amante. No, Sven era la mano derecha de Manfred. O sea, conocía la casa perfectamente, los perros lo conocían a él perfectamente, era un tipo de sobra conocido, o sea, no era un extraño. Y además es curioso, porque en el momento que esto sucede, cuando acaba el crimen y pasa todo esto, ellos hacen público su amor e incluso llegan a tener una niña en común. O sea, quiero decir, no se ocultaron. Ellos continúan con su relación, se van a vivir juntos, tienen una niña. Lo que pasa es que en 2004 creo que es, o por ahí, finalmente terminan separándose. Son investigados ambos, tanto Dayana como Sven. Y ambos tienen coartadas para la noche del crimen. Lógicamente Dayana está en Alemania y Sven aquí en España pues tenía coartada suficientemente sólida como para no poder meterlo dentro del saco de la persona que pudo cometer el crimen. Aún así, siempre queda la opción de pudo ser un crimen o pudieron ser autores intelectuales, ¿no? O sea, lo planearon, contrataron unos sicarios porque lo que sí cobraba fuerza era que las personas que habían cometido dicho crimen eran sicarios contratados. Esto olía a gente de poder, o sea, gente que había puesto pasta para que acabaran con la vida de estas personas. Tanta pasta como que las personas que acabaron con la vida de ellos no fueron a buscar más dinero, habiendo más dinero en esa casa, ¿no? O sea, por lo tanto, tenían que haberlo cobrado bien para no registrar esa casa y robar o llevarse algo. Entonces, bueno, pues se investigó, se supo también que no era Dayana la única infiel dentro del matrimonio, sino que Manfred también. O sea, Manfred tenía una relación con otra trabajadora, en fin. Eran un matrimonio, pues no sé si entre ellos lo sabían o si había una relación abierta, pero la verdad que no se respetaba ninguno de los dos. Ella le era infiel con Sven y él le era infiel a ella con otra persona. Se sigue investigando, esto queda prácticamente no descartado porque de hecho el marido de Claudia, la trabajadora que murió aquella noche allí, él siempre sostuvo o siempre ha sostenido que la persona implicada era el círculo o el entorno cercano a Dayana Ritter. Básicamente por coger la herencia que luego cogió, ¿no? En fin, eso es lo que él ha sostenido siempre. Pero hay más sospechosos y más historias. Vamos con una cosa curiosa. Como he comentado, se investiga su círculo cercano. Lo primero que se habla es, oye, ¿ha habido alguna pelea? ¿Creéis que Manfred tiene algún enemigo que pudiese haber hecho algo, que pudiese haberle atacado? Y entonces se descubre que unos días antes del crimen, Manfred tuvo una pelea con un boxeador. Y había una testigo, una chica llamada llamada Andrea Budak. Andrea tenía 30 años y era trabajadora de una cervecería o de otro local que está apenas a 50 metros de donde estaba el Beerkönig, ¿no? El bar o la cervecería de Manfred. Parece ser que esa chica lo presencia todo y hay testigos que dicen que esta chica lo comentó y que ella sabía quién era la persona y que, en fin, porque por lo visto el boxeador era cliente del local de Andrea Budak. No era suyo, ya era trabajadora de ese local, pero él era cliente. Andrea Budak tenía 30 años. Bueno, pues en enero del 98 se la cita para que vaya a prestar declaración a la comisaría. Y Andrea no se presenta. Lógicamente, la policía o la Guardia Civil comienza a buscarla. Se pone en busca y captura y la niña, o la cría, o la chica no aparece por ningún sitio. En ese momento saltan todas las alarmas. Esta mujer seguramente está implicada, o bien es partícipe del crimen, vete a saber por qué, o bien está amenazada, o bien... O sea, había alguna relación. La policía, la Guardia Civil, intuía que existía alguna relación entre Andrea Budak y el crimen de Manfred, Patrick y Claudia. ¿Por qué? Porque había desaparecido.
Y es curioso cómo ocurren las cosas en este mundo, ¿no? Como un hecho, como es la muerte de estas 3 personas, enlazan con otro hecho trágico que realmente no tiene absolutamente nada que ver, o aparentemente no tiene nada que ver, o nunca se llegó a poder unir una cosa con la otra. Resulta que en 2004 se descubre un cuerpo, o restos de un cuerpo, que habían sido arrojados al mar, en Palma de Mallorca, dentro de una maleta. Y ese cuerpo era el de Andrea Budak. Su pareja, el que era pareja de ella en ese momento, en el año 98, acabó con su vida días antes de la cita para ir a declarar y arrojó su cuerpo al mar. Y no apareció hasta 2004. Claro, cuando aparece el cuerpo, automáticamente primero se piensa que tiene que ver con el crimen de Manfred y luego al final queda descartado. O sea, un hecho totalmente aleatorio, una causa, un crimen de violencia de género que no tenía absolutamente nada que ver con el crimen de Manfred y una persona que podía haber sido testigo de una pelea que luego quedó descartada también, que había muerto sin tener nada que ver con ese crimen. Para que veáis que muchas veces el destino es extraño, ¿no? Y une unos puntos con otros. Yo quiero que me dejéis en comentarios lo que vais pensando de todo esto. Había más hipótesis, ya hemos descartado 2. Hemos descartado la del boxeador y hemos descartado, de momento, o por lo menos hasta ahora, la pasional, ¿no? La de que Diana Ritter pues tuviese algo que ver en el crimen a través de su novio o su amante, que era amante y luego fue novio y pareja, Sven. Otra de las cosas que se baraja es que pueda ser un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas porque Manfred era una persona de mucho dinero, era una persona muy prepotente y se sospechaba que podía tener algún negocio turbio, incluso que, bueno, esto lo cuento ahora, algún negocio turbio, a lo mejor trata o tráfico. Se investiga, todo esto se investiga durante bastante tiempo, durante meses, durante años, y se descubre que no tiene absolutamente nada que ocultar. Es verdad que tenía mucho dinero, pero todo parece ser que venía por causas legales, o sea, por la cervecería y por el negocio que él tenía y ostentaba y sus inversiones y sus historias. O sea, no había una entrada de dinero por algún motivo exógeno que tuviese que ser de origen delictivo. Entonces se piensa en las aves. Oye, pues igual no tiene nada que ver el tema del restaurante, o sea, de la cervecería, pero a lo mejor sí el tema de las aves. Y se empieza a investigar, ¿no? Son aves exóticas, igual son de contrabando, igual es la tapadera para otro tipo de negocio, vete a saber qué, como he dicho antes, para el tráfico, para, no sé, para cualquier historia. Se investiga, se empiezan a sacar papeles y se descubre que todas las aves y todos los animales que Patrick tiene tenía en sus tierras son totalmente legales, criados en cautividad, con su documentación, con su CITE. Lo de las aves aquí en España está muy controlado. Yo exactamente en el 98 no sé cuánto. O sea, la verdad que hablamos de hace ya unos cuantos años, pero ahora mismo, por ejemplo, hace cuestión de 10, 15 años, estaba súper controlado. Tú no puedes comprar un ave que venga de procedencia... Se llaman... tiene un nombre, lo que pasa es que no recuerdo cómo es. O sea, coger un ave en libertad y quedártela. No. Las aves, tú puedes tener aves, puedes tener cualquier ave. Tú puedes tener un loro, puedes tener incluso un ave rapaz, puedes tener cualquier tipo de ave. Pero las aves tienen que tener una procedencia. O sea, sus padres, sus abuelos, todos estos, tienen que venir de cría en cautividad. Y además tienen que tener su CITE, que son unos papeles por los cuales pues, se certifica que ese ave es criada en cautividad y que toda su ascendencia, no descendencia, ascendencia es criada en cautividad. Y además hay 2 tipos de aves, ¿no? Están las autóctonas, por ejemplo, aquí en España, pues tenemos, ¿qué os digo yo? Un cárabo. Tú tienes un cárabo típico de aquí de España y tienes que tener una documentación especial porque el cárabo puedes haberlo cogido libre, entonces tiene que estar muy claro ese CITE. Los CITES es a nivel mundial, ¿vale? Y tienen varios puntos, ¿no? Hay unos que están en un punto más alto y otros en un punto más bajo. Si el ave es autóctona y está protegida, pues tiene que tener una documentación bastante importante y saber hasta qué generación pues es criada en cautividad. Si el ave, por ejemplo, es de otro país, aquí en España, por ejemplo, te trae, que te digo yo, un águila de Harris, que es americana y además no está en peligro de extinción, pues esa ave tiene un poco más de base, aunque tiene que tener su CITE. Tiene que ser también criada en cautividad. O sea, no os creáis que las aves aquí en España, tú puedes irte a la calle y dices, oh, mira, me gusta el semencejo, lo cojo para mi casa. No, eso tiene una multa que te mueres. Bueno, pues que me enrollo. Manfred tenía todas sus aves registradas, anilladas y totalmente legales. O sea, no había nada oculto en ello. Seguían pensando en el robo. O sea, podría ser que fuese un robo. Lo que pasa que
Por desgracia, pues se torció la noche, acabaron con la vida de ellos y entonces no cuadraba. O sea, podría ser un robo, podría haber sido un robo frustrado, pero no había prisas, o sea, quiero decir, no se había demostrado que los asaltantes saliesen corriendo o tuviesen prisa después de cometer el crimen. Ellos cometieron el crimen, subieron arriba, bajaron y no había ninguna señal de registro, de tirar cosas, de mirar cosas a la ligera. Entonces el robo fue perdiendo fuerza a la vez que iba aumentando, a la vez que iba progresando la investigación. Volvían una y otra vez sobre el tema de el crimen pasional, ¿no? Por parte de Diana y de Sven. A Diana cuando da a luz en abril del 98, yo no sé cómo se hace, pero se le exige que se le haga una prueba de ADN para ver si el niño que ha tenido, al que lo llaman Florian, creo que ya lo había dicho, es hijo de Manfred o es hijo de otra persona. Bueno, las pruebas salen positivas y el hijo resultó ser de Manfred. Pero ya os digo que no se quitó nunca ese sello de que podía ser ella. Os voy a contar un poco de la vida de Diana. Diana parece ser que una vez que se separa, una vez que queda viuda, se junta con Sven, hacen público su relación, tienen una niña junta, creo que se llama Sofía la niña. Bueno, pues cuando hereda todos los bienes, decide irse a Alemania. Ella decide volver a Alemania, quitarse de en medio, estaba señalada y lógicamente Palma de Mallorca no es tan grande y la gente te señala, y además era una mujer bastante conocida, era la dueña ahora del Björkonic y de varios negocios más que tenía Manfred, en fin, se quita de en medio. Pero dicen que el clima de Alemania gris y lluvioso termina deprimiéndola y decide volver de nuevo a Palma de Mallorca. Termina vendiendo todos los negocios. De hecho, el Björkonic, o sea, la cervecería que había sido tan famosa y había dado tanto dinero, termina en manos de un proveedor. Uno de los proveedores que eran los que le surtían de cerveza, pues es el que termina comprando. Bueno, en principio, antes de vendérsela, ella lo deja a él como gestor, ¿no? Cuando se va a Alemania, le otorga, le dice, mira, que le pagaría lo que fuera, y lo dejó como gestor de esa cervecería, y cuando vuelve y decide venderla, él se la compra. Así que esa cervecería queda vendida. Se sabe que ella montó varios negocios, pero negocios que finalmente casi todos le fueron mal, o sea, casi todos los tuvo que terminar cerrando. Hay uno que creo que abrió y que es el único que sigue todavía abierto. Se sabe que se separó de Sven y cada uno por su lado. Bueno, en fin, una mujer que desde entonces ha sido señalada. Ya cada uno que me deje lo que piense en comentarios. Y luego había otra persona muy importante. En Palma de Mallorca había dos negocios. Dos negocios, había más, pero quiero decir dos negocios muy bollantes. Uno era la cervecería Björkonic de Manfred y el otro era otra cervecería que estaba a manos de, ese nombre lo tengo que apuntar porque no me lo sé de memoria, Miguel Pascual Biblioni. Bueno, parece ser que Miguel Pascual Biblioni era un tipo extremadamente peligroso. Era un hombre que tenía negocios muy turbios. Dicen que se dedicaba a la trata, que se dedicaba al narcotráfico y que en varias ocasiones había intentado comprar la cervecería a Manfred, pero que Manfred no se la quería vender. O sea, Manfred, como he dicho, era muy prepotente y él lo decía, claro, con el dinero que a mí me deja la cervecería y el dinero que yo tengo, ¿para qué te la voy a vender? Si a mí me da para vivir muy bien. Entonces, nunca le quiso vender esa cervecería. Dicen que este hombre, que además tenía por lo visto bastantes contactos políticos y también contactos a nivel policial, pues pudo ser la persona que encargó el crimen para apoderarse de la cervecería. Cosa que nunca ocurrió. Entonces, tampoco o se baraja qué necesidad había o qué sentido tenía. Luego voy a dar mi hipótesis, ¿eh? ¿Qué sentido tenía que esto sucediese? Luego voy a dar mi hipótesis de todo lo que estoy hablando, porque aquí hay cosas que se pueden desmenuzar y las vamos a desmenuzar dentro de poquito. Por desgracia, nunca se llegó a saber quién pudo ser o quiénes pudieron ser los criminales que acabaron con la vida de estas tres personas. O eso parece. El caso se archiva de forma provisional y nunca más se abrió en el año 1999. Pero hay una cosa extraña, y es que en 2004 la policía salió diciendo que habían identificado a los autores del crimen de Manfred, Claudia y Patrick. Nunca se publicó ningún nombre y nunca se detuvo absolutamente a nadie. Lógicamente el crimen ya está prescrito, prescribió en 2017, ¿no? Pues en 97, 2007, 2017. En 2004, si esto hubiese sido cierto, pues se podría haber detenido a alguna persona, pero no se detuvo nunca a nadie. Así que creo que esto fue más un vamos a decir algo por decirlo que porque fuese realmente cierto. Así que un crimen atroz que queda sin resolver. Vamos con las hipótesis y vamos con las cosas claras. Vamos a empezar desde el principio. Los perros. Este es el punto clave. O el punto clave no solo para mí y para ustedes, que seguramente os estáis complicando la vida, sino el punto clave
para los investigadores. Como 5 perros, que además había perros de razas peligrosas, que lo sabía dentro de esos 5, no hicieron absolutamente aquella noche nada. Se les drogó, no hay constancia de ello, se les hizo algo, tampoco. La policía se quebró la cabeza pensando en eso. Fijaros si eran peligrosos, que la policía no pudo entrar en la casa de Manfred hasta que los perros no salieron. Podemos comprar el hecho de, bueno, pues cogieron y Manfred es la persona que encierra a los perros en casa. Hasta ahí, de acuerdo, pero para ese punto los asesinos tenían que haber llegado desde la sala de incubadoras hasta la casa. ¿Cómo hicieron para llegar de la sala de incubadoras a la casa sin que los perros se percatasen? Se habla, porque el terreno era bastante grande, y se dice que seguramente estos individuos, mínimo 2, siempre se habla de 2, podrían ser más, pero bueno, mínimo 2, porque había 2 pisadas diferentes, de huellas diferentes de pies, de zapatos. Estos individuos tenían que tener vigilada la casa durante bastante tiempo. Se ve que eran bastante profesionales. Entonces, el hecho de que estuviese esa casa bastante vigilada durante bastante tiempo hace prever que seguramente conocían las zonas donde normalmente estaban los perros. Yo puedo llegar a intuir a lo mejor que si es una casa bastante amplia, con muchísimo terreno, como era el caso de la casa, pues probablemente en una de las zonas les tiraron comida, no tiene por qué estar envenenada, les tiran comida, y ese es el momento que ellos aprovechan para entrar por el otro lado y asaltar la casa. Una vez que ya están dentro, los perros que están entretenidos con la comida, porque al final los perros estamos muy confundidos. Los perros tienen que estar extremadamente bien adiestrados para ser guardianes. Tú llegas a una casa y hay un rottweiler, le tiras cualquier cosa y se la come, ¿eh? Es muy raro que un perro no se coma lo que tú le eches, y de hecho yo vivo en el campo y aquí hay vecinos que están teniendo serios problemas porque le están envenenando a los perros. O sea, para que veáis si hay gente mala. Quiero decir, hay gente que se dedica en las parcelas a tirarle comida muchas veces, y esto es duro y cruel, con clavos para que los perros mueran con esa comida, y otras veces con veneno de rata. Y de hecho se ha reportado hace poco aquí en mi urbanización, pues el caso de un vecino al que le han envenenado a los perros, pues no sé si son ya 4 o 5 veces. No se ha cogido todavía la persona que ha sido, pero para que lo sepáis. Está puesto en manos de la Guardia Civil y demás, pero bueno, esto lleva su tiempo. La cuestión, a lo que voy. Los perros, aunque sean guardianes, o están muy bien adiestrados o terminan comiéndose todo lo que le tires. Entonces, una de las formas que se puede hacer, pues si la parcela es muy grande, te vas a una punta, le tiras bastante comida en esa zona, los perros van a ir allí, tú entras por el otro lado y accedes a la zona de las incubadoras, que es donde atacan a la chica, a Claudia. Claro, puede decir la gente, bueno, Claudia igual cogió a los perros. No, porque Claudia es atacada con un golpe en la cabeza. Y claro, la hipótesis podría ser, bueno, pues cogen a Claudia, le dicen que lleva a los perros, pero no, Claudia no sale de la sala de incubadoras porque solamente encuentra las pisadas de 2 individuos que no son ella. Yo también pienso una cosa, dicen, son 2 individuos, no se quedó nadie con Claudia cuando ella se quedó en la sala de incubadoras, igual eran más, igual eran mínimo 3, se quedó uno con ella y los otros 2 salen para la zona de las incubadoras, de la sala. O igual había más, que son los que se encargan de distraer a los perros, hasta que ya se coge a Manfred y Manfred introduce a los perros dentro de la casa. Pero claro, para introducir los perros dentro de la casa y dejarlos encerrados, antes han tenido que acabar con la vida de Patrick, que es complicado. O sea, tienen que subir y acabar con la vida de Patrick, bajar, encerrar los perros y llevarse a Manfred. No sé qué padre no se revuelve o se revolotea aunque te vayan a matar si ves que van a por tu hijo. En fin, eso es que la consecución de hechos y la cronología es bastante complicada. Me va a encantar leer vuestras teorías. Vamos con la parte de la mujer. Hay que ser extremadamente cruel y extremadamente dura para programar un crimen y además llevarte por delante a tu hijo, ¿no? O sea, pues yo puedo llegar a entender. Hemos tenido aquí casos, ya os he dejado un enlace, en los que la mujer acaba con la vida del hombre pues para heredar o para coger el dinero. Hasta ahí te lo compro. Pero en este caso no hablamos de eso. En este caso hablamos de acabar con la vida no solo de Manfred, sino también de Patrick. Y luego otra cosa interesante. Imaginaros que no tiene nada que ver Diana, pero sí es Ben, o sea, el amante, que dice, hostia, acabamos con la vida de este tío, me llevo a la mujer y me llevo el dinero. Acabo con el hijo y me quito también el problema. ¿Podría ser una hipótesis? Podría ser. O sea, quiero decir, podría ser. Esto es lo que se barajó, y además este caso lo tenéis bastante claro, en el crimen de Almonte. De hecho, os dejo por aquí el enlace esto es un documental que hicimos, entrevistamos al hermano, entrevistamos a los abogados, en fin, crimen de Almonte, os dejo por aquí el enlace. En ese caso, la persona que estaba con la expareja de la víctima se sospechó y de hecho se encauzó y juzgó, lo que pasa es que luego quedó absuelto, como el presunto asesino. Ella no tenía nada que ver y él lo hace a espaldas de ella, por celos, por rencor, por odio, y acaba con la vida
del chico y de la hija. Entonces, hablaríamos de algo así en el caso de Dayana. No se pudo encausar. Vuelvo a repetir que Sven tenía una coartada perfecta. Podría ser, hostia, Sven sí podría haber llegado y haber cogido a los perros, porque él estaba acostumbrado a entrar en la casa, era la mano derecha de Manfred y iba muchas veces, los perros lo conocían perfectamente y podría haberlos llevado donde hubiese querido en la parcela, pero parece ser que nunca se pudo situar dentro del domicilio. Y ahora voy a hablaros del hombre este, de Miguel Pascual Biblioni, del otro que tenía, el otro negocio que le quería comprar la cervecería a Manfred y hacerse con ella. Nunca se hizo con ella, pero aquí hay un dato curioso. La persona que Dayana contrata para que se haga cargo de dicha cervecería y luego compra la cervecería es el proveedor. Y este proveedor era proveedor tanto del negocio de Manfred como del negocio de Miguel Pascual. Yo me hago una pregunta. Esa cervecería, cuando Dayana la vende, tuvo que costar una pasta. O sea, eso no sale gratis. Este hombre era proveedor, que sí, que estaba trabajando allí como gestor, pero era proveedor y trabajaba como gestor. ¿De dónde sacó la pasta para comprar la cervecería? Que igual está todo investigado, la policía lo investigó y aquí no se sacó nada, que yo no estoy echando la culpa, yo estoy dando mis hipótesis. Pero claro, en España hemos escuchado muchas veces, y no solo en España, en el resto del mundo, los testaferros, ¿no? Sí, imaginaros, Miguel Pascual Biblioni presuntamente hubiese acabado con la vida de Manfred para hacerse con la cervecería, no iba a ir al día siguiente y la iba a comprar él. Lógicamente esa cervecería, yo no digo que no la comprase él o que no se hiciese el dueño él, pero lo haría a través de otra persona. ¿Por qué? Pues para no figurar en ningún lado, para no quedar él como el sospechoso de la muerte de Manfred. Entonces, ¿quién mejor que el proveedor que proveía una y la otra para hacerse cargo de ella? ¿Sería posible? Pues no sé, imagino que la policía investigó esto y también lo descartó, porque es otra de las cosas que tampoco se dicen. Pero oye, yo es después de pensar a lo que más sentido le veo. Aún así seguimos con la duda de los perros, ¿eh? Y hablamos de un hombre de mucho dinero, porque Biblioni tendría mucha pasta. Eso quiere decir que a los sicarios que fueron a acabar con la vida de estas tres personas se les pagó muy bien. Vuelvo a repetir, se les pagó muy bien porque no les importó el dinero que había en la casa, ni las joyas que había en la casa, que estaban a la vista, ni absolutamente nada de lo que había en la casa. Allí había pájaros, había aves que costaban 30.000 euros, o 40.000 euros, o 50.000 euros, y no se llevaron ninguna. O sea, quiero decir, yo he visto robos de aves, ¿eh? Hay aves muy caras. Mira, hay un halcón que se llama halcón... Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Gerifalte, creo que es, el gerifalte. Ese pájaro creo que cuesta 100.000 euros, si no me equivoco. Pues mirad los precios, creo que por ahí anda. Hay varios gerifaltes, pues uno de ellos, creo que era gerifalte, pues he equivocado, ¿eh? Creo que cuesta 100.000 euros. Pero es que hay loros, o sea, loros, pistácidas, como se llaman, aves tipo loros, o guacamayos, que valen 80 y 90.000 euros. O sea, y vuelvo a repetir que Manfred, los pájaros que tenía allí eran de un alto valor económico. Yo he conocido robos de mafias que se dedican a sustraer aves. Las aves aquí en España llevan anilla y las aves muy caras, aparte de anilla, llevan microchip como los perros, ¿eh? O sea, iguales, o sea, llevan microchip por si son robados. Aunque con la anilla vale. ¿Por qué? Porque si tú tienes un ave y no tiene anilla, vas para el trullo. O sea, quiero decir, vas a pagar una multa que te mueres porque la anilla es lo que certifica que el ave tiene la edad que dice tener y que además pues tiene los años y sus padres son tal y cual, ¿no? Porque tienen el nombre del criadero, el número del criadero y tienen varias cosas por la cual puedes identificar a ese ave. Con un número específico llegas a un registro y lo identificas. La anilla se pone cuando el ave es pollito, entonces la patita es muy finita, se le mete la anilla y cuando la pata crece, esa anilla no se puede sacar. O sea, una anilla, un ave anillado es anillado a los 8 días o 10 días y ya no se le quita la anilla hasta nunca. O sea, muere con la anilla puesta porque no se le sale. Es como si tú te pones algo aquí y cuando eres bebé y se queda ahí para el resto de la vida, ¿no? Pues las anillas se ponen de esa manera. Así que una ave anillada siempre está anillada y la anilla no se puede cambiar. O sea, yo no puedo quitar esa anilla y poner otra. Además, las anillas tienen una cosa curiosa y es los colores. Yo estoy contando aquí un rollo que a lo mejor no os interesa, pero bueno. Los colores, depende del color de la anilla, pertenecen a un año. Todos los aves, todas, rapaces, loros, los que sean que tienen una anilla, por ejemplo, imaginaros, el año 2025, pues ese año la anilla era azul. Todas las aves que han nacido en el 2025 tienen una anilla azul. El año 2008, pues esa anilla era verde. Todas las aves nacidas en 2008 tienen una anilla verde. O sea, las anillas, pero desde el loro al canario, al jilguero y pasando por el halcón. O sea, todas las aves, el color de la anilla, siempre la anilla lleva el mismo color todos los años.
interesante, curioso, pues os lo digo, dato de color. Bueno, pues él tenía pájaros de bastante importe económico y tampoco se llevaron ninguno, o sea que no iban por las aves. No iban por nada económico, iban a matar. Y es curioso, porque ellos sabían la gente que había en la casa, sabían que estaba Claudia, sabían que estaba Manfred y sabían que estaba Patrick. O sea, cuando aceptan ese contrato o aceptan ese crimen, saben que van a acabar con la vida de dos personas adultas, de una chica que no tiene absolutamente nada que ver, porque además a ella no le tocaba trabajar, le tocaba trabajar a Ilse Kaiser, que fijaros de la que se libró, la suerte que tuvo y el destino, lo raro y cruel que es muchas veces para Claudia, por ejemplo, pues ella se libró gracias a ese cambio de trabajo, ¿no? Se investigó, que yo sé que muchos estáis diciendo, oye, no sería que ella, porque mira qué casualidad que cambie el turno. No, a ella se la investigó y también quedó totalmente descartada. De hecho, la mujer, fijaros que cuando entra lo primero que hace es salir corriendo para ver si Patrick está vivo, arriesgando su vida, ¿no? Porque ella no sabe si los asaltantes siguen dentro de la casa y ella arriesga su vida, que dice que subía los escalones de la casa de 2 en 2. O sea, brutal. En fin, también se investigó y no tiene nada que ver. Y entonces los criminales que fueron a esa casa a acabar con la vida de la gente sabían perfectamente que había 3 personas, un menor y 2 personas más, 2 mayores. Uno que seguramente era al por el que iban, que es Manfred, porque no van a ir por Claudia, y luego Claudia, que al final era una trabajadora que encima no le tocaba ni trabajar allí aquella noche. La verdad que un crimen brutal, un crimen al que yo no le veo mucha explicación, porque siempre se dice, bueno, cuando hay un crimen de una persona importante hay que seguir el rastro del dinero, ¿no? ¿Qué pasó con el dinero? Aquí la única beneficiada, y hay que decirlo, fue Diana y Sven, o sea, fueron los dos únicos beneficiados, ¿no? Porque una lo heredó todo y el otro se fue a vivir con ella y estuvo hasta 2004-2005 viviendo con ella hasta que se separaron. Y luego, pues el que compró la cervecería, pero no fue Biblioni, a no ser que fuese el testaferro de Biblioni, que no lo sabemos tampoco, y supongo que esto se investigó. Entonces, siguiendo el rastro del dinero, solamente nos dan 2 posibles nombres y parece ser que también quedaron totalmente descartados. Bueno, me va a encantar leeros en comentarios, que me dejéis todos lo que penséis, y ya digo que para mí un caso brutal, un caso muy triste, porque no se ha logrado coger a la persona que acabó con la vida de estos 3 inocentes, porque al final ni Manfred tenía absolutamente nada a sus espaldas, negro ni turbio, por lo que se mereciese una muerte así. Nadie se merece una muerte así, pero mucho menos si no tienes ningún negocio turbio. Y luego la víctima Patrick, que era un crío inocente de 8 años, y Claudia, de 30, que se lo encontró sin que nadie, pues, se lo encontró como un daño colateral, ¿no? Así que sí, un crimen muy triste, que se archivó en el año 99, de forma provisional y nunca se abrió, y que prescribió en el año 2017. Y poco más, hasta aquí el video podcast de hoy. Familia, dejadme en comentarios todo lo que penséis. Campos de sangre, crímenes de la España rural, todas las librerías, papelería, Casa del Libro, FENAT, El Corte Inglés, Amazon. Vais allí, a Amazon no, lógicamente, Amazon es online, pero bueno, vais allí a la Corte Inglés y lo podéis comprar, o en la Casa del Libro también lo podéis comprar, en fin, cualquier sitio lo tenéis. Y como siempre digo, a los que os dormís escuchando mi voz, que tengáis una maravillosa noche, a los que me escucháis de ruta, en el coche, en el camión, en el Uber, en el Cabify, gracias, cuidadito, que lo importante es llegar, te pones al triunfo en el podcast, lo vas escuchando, luego llegas, le das un beso a tu ser querido y al día siguiente me vuelves a escuchar. Y los que me escucháis haciendo otra cosa, no haciendo nada, haciendo de comer, haciendo desayuno, merendando, de vermú, o yo que sé, en la playita, que ya hay mucha gente que habla de la playita, yo estoy sudando porque ahora tengo aquí la luz y la verdad que ya hace calor y si abro la ventana se escuchan los perros, así que estoy con la ventana cerrada y estoy sudando, hace calor, señores, por eso me brilla la cara. Pues nada, gracias por darme eso tan importante que tenéis, que es vuestro tiempo. Un crimen atroz, una ejecución pactada, pero ¿quién fue la persona que contrató a los sicarios? Soy Triunards. Buenas noches.